Así pasó, el podcast del Canal de Panamá. Bienvenidos al podcast Así pasó en su episodio número 24, dedicado en esta ocasión al agua, sus usos y sus transformaciones relacionadas con la interoceanidad. Para desarrollar el tema tenemos aquí, le damos la bienvenida a Carlos Fitzgerald, arqueólogo, antropólogo, que tiene una larga trayectoria en el quehacer cultural de este país. En algún momento, hace unos 25 años, nos acompaña en la formulación del primer guión que abre el Museo del Canal Interoceánico, La Ruta del Agua y la Gente. Se desempeñó también como director de Patrimonio Histórico dentro del antiguo Instituto Nacional de Cultura. Hoy está dando sus servicios a una fundación privada en el barrio de Santa Ana. Tiene una notable y productiva trayectoria académica desde la investigación y la docencia en las universidades locales de este país, la Universidad de Panamá y la Universidad Santa María la Antigua. Bienvenida, Carlos, a tu espacio, el podcast Así pasó, para conversar sobre el agua, sus usos y sus transformaciones en esta interoceanidad que nos ocupa. Muchas gracias, Orlando. Un honor estar aquí acompañándote. Gracias. Aquí tenemos de escenario y de marco para quienes nos ven y nos escuchan a través de Spotify, YouTube y Canal TV, las esclusas de Miraflores. Al fondo, no sé si la cámara logra enfocar, tenemos las tinas de reutilización de agua, que son una parte importante en esta nueva modalidad y un toque distintivo que le da la operación del canal en el canal ampliado y en las esclusas de Cocolí, el escenario que nos recoge hoy en esta tarde del mes de marzo. Queremos traer a discusión y a la conversación del podcast Así pasó los últimos hallazgos que rondan en torno a ese abastecimiento y a las primeras fuentes de agua que abastecían a la ciudad de Panamá en el siglo XIX. Le comentaba hace un rato a quienes nos ven y nos escuchan que estás trabajando con una fundación relacionada con el barrio de Santa Ana. ¿Qué has encontrado ahí con relación al tema del chorrillo y de las fuentes de agua que abastecían la ciudad en el siglo XIX? Sí, efectivamente, Orlando. Estoy iniciando un proceso de investigación y de registro de diferentes aspectos del patrimonio en el antiguo arrabal de Santa Ana, el corregimiento de Santa Ana, y como parte de eso me comencé a percatar de que ese patrimonio abarca cosas que uno no percibe en el día a día, y dos cosas. Una, el incidente de la tajada de Sandía, dónde estuvo, dónde ocurrió. Eso viene ahora en abril. Me gustaría que más adelante pudiéramos hablar al respecto. Y otro, el famoso chorrillo de Amelia Denis de Casa, ¿no? ¿Qué se hizo tu chorrillo? Claro, y refraseando también a Amelia Denis de Casa, ¿qué se hizo tu chorrillo, no? Tu corriente, al pisarla un extraño se secó, tu cristalina y bienhechora fuente en el abismo del no ser se hundió, desaparece del imaginario panameño. Pero ahí, antes de entrar en el chorrillo, que quería retrotraer porque, de la voz de Amelia Denis de Casa, que es una mujer, nos recuerda o nos lleva a esa percepción de ese elemento que desaparece, se hunde y desaparece, es una mujer. Hay una permanente papel de la mujer en el tema de las aguas de la ciudad de Panamá, y te doy el paso. Es un tema interesantísimo y fascinante desde una perspectiva de género y desde una perspectiva de historia más profunda. O sea, entre otras razones, ¿por qué se traslada la ciudad de Panamá al sitio de Lancón? O sea, esa es una pregunta. La otra pregunta que te haría: ¿cómo se manejaba y quién administraba el agua en el antiguo asentamiento de Panamá la Vieja? Correcto. Entonces, una de las razones era que acá, en la península, hoy que conocemos como San Felipe, el casco antiguo... ¿El sitio de Lancón? No, el sitio de Lancón. Allí había agua, había acceso al agua, se sabía, porque es que en toda el área metropolitana no había muchos lugares con buena agua para beber, pero en la
ciudad de Panamá la Vieja, ¿no? El primer asentamiento que es destruido en 1671 por los piratas, había un lugar de acopio, producción y distribución de agua que interesantemente venta de agua. Bueno, y venta de agua que interesantísimamente lo administraban las monjas de la Inmaculada Concepción. Es decir, el convento de las monjas, el único convento de mujeres, que además era un convento bien dotado, era prominente en la ciudad. Es de los edificios que todavía se existen, y era lo que le quería decir a los que nos ven y nos escuchan, que si se acercan al sitio de Panamá Viejo y buscan el convento de las monjas de la Concepción, van a poder ver entre las ruinas de lo que queda el aljibe, que es una estructura absolutamente maravillosa. Costó muchísimo hacerlo, impermeabilizarlo. Tiene un juego de arcos y de bóvedas que es único en los restos coloniales de Panamá, y que ahí se acopiaba agua de lluvia. Agua de lluvia que las monjas de la Concepción entonces distribuían en la ciudad. La ciudad se destruye, se quema, se traslada al sitio de Ancón, y entonces aparece como fuente de abastecimiento y como criterio del nuevo emplazamiento lo que conocíamos como el Chorrillo del Rey. El Chorrillo del Rey o el Chorro del Rey. El Chorro del Rey. ¿Dónde quedaba el Chorro del Rey? Ok, exacto. ¿Qué has encontrado tú en tus investigaciones recientes? Entonces, buscando y rebuscando entre documentos, archivos, y volviendo a ver con nuevos ojos documentos que de repente en algún momento había visto previamente, en la biblioteca de la ACP, en la biblioteca del Roberto canal, Chiari. la biblioteca Roberto F. Chiari del canal, hay dos documentos, bueno, hay muchos documentos fascinantes, pero hay dos documentos especialmente interesantes. Uno, un mapa de Thomas Harrison de 1857. 7 años después de que se inaugura el ferrocarril Ojo. Ajá, bueno, no, 2 años. El 2 años, 55, de acuerdo, gracias. 7 años después de que comienza la construcción del ferrocarril. O sea, este es de ese momento de transición tecnológica y sociopolítica también en Panamá. Y ese mapa es un mapa detalladísimo que muestra todo el espacio precisamente que le interesaba al ferrocarril conocer y controlar en los suburbios, en el arrabal de Panamá, y muestra con claridad la ubicación del Chorro del Rey y de las diferentes huertas que eran las fincas que ocupaban estaban alrededor el área alrededor. Entonces, hablamos del Chorrillo. El Chorrillo, la gente tiene en el imaginario que esto es como una cascada de agua que cae. Era realmente una cascada de agua. Era una serie de manantiales, de ojos de agua. Ojo de agua, lo que la gente conoce, ojo de agua. Que afloraban desde el suelo. De un acuífero que está debajo en las faldas del Cerro Ancón hay un acuífero, y entonces allí había una serie de manantiales, se excavaron una serie de pozos profundos para acceder al acuífero, y había entonces una serie de torrentes, como quien dice, de cursos de agua, en donde se hacía la lavandería de la ciudad. Entonces ahí vuelve los temas de género, o sea, ¿Quiénes distribuían el agua y quiénes lavaban? Quienes sacaban el agua y quienes lavaban era un grupo de gentes del arrabal, gentes afrodescendientes. O sea, negros y negras. ¿Negras o negras? ¿Mujeres o hombres? Más que nada mujeres, pero también evidentemente hombres. O sea, esto no son... O sea, la actividad de género y la actividad... de este tipo de cosas era, yo pienso que de grupos familiares en donde las mujeres tenían un rol de producción, de distribución y de manejo. Entonces, había el lavado. Hay fotografías y hay documentos que registran y afirman lo que tú estás diciendo ahorita mismo, ¿no? Exacto. Hay toda una serie de fotos, las más antiguas, las de Edward Muybridge, de 1875, y luego hay toda una serie de fotos de la época del canal francés en la década de los 1880s, y luego del canal norteamericano a principios del siglo XX. Pero interesantísimo también el hecho de que había el oficio del aguatero, había el oficio de las personas que sacaban el agua de los pozos y que hacían la lavandería, que más que nada eran mujeres, pero estaba el oficio del aguatero, que eran hombres, más que nada, que iban en unas mulas o en unos burros, no, en unas carretas. No. Era un animal. Un animal que llevaba los pipotes de agua que se sacaban de estos pozos y que se vendían, se distribuían y se vendían
en el Arrabal y en Intramuros. Interesante también compartir con la audiencia del podcast Así Pasó, del Canal de Panamá, que el tema del agua es un tema que también viene amarrado con el desarrollo y la construcción de la comunicación interoceánica. Totalmente. Para no entrar en una serie de secuencias históricas, pero cuando se firma el tratado de 1904 que establece y le entrega la responsabilidad de los norteamericanos de la construcción de los acueductos y los alcantarillados de las ciudades de Panamá y Colón, el Chorrillo desaparece. Los norteamericanos construyen el acueducto de la ciudad de Panamá y el manantial del Chorrillo o el Chorrillo como fuente de abastecimiento del agua desaparece y se desvanece aparentemente de la historia urbana, y eso es lo que quisiera como desarrollar ahora de los próximos minutos, como desde ese mandato o ese derecho que del Tratado de 1904 le otorga a los Estados Unidos de construir un acueducto, desaparece del imaginario y de la referencia urbana una cosa como el Chorrillo del Rey, el manantial del Rey y el mismo Chorrillo, que luego Amelia canta en su poema. Tu corriente al secarla, al pisarla un extraño se secó, tu cristalina y bienhechora fuente en el abismo del no ser se hundió. Entonces retomemos la conversación por ahí. Por supuesto. A ver, hay dos aspectos que son bien interesantes. Cuando hay cambios tecnológicos radicales, como por ejemplo hablando de la interoceanidad y hablando de la ruta que nos ocupa, cuando se construye el ferrocarril, pierden su trabajo y pierden su razón de ser. Uno, los que llevaban a la gente en mulas, al lomo de mula, y dos, aquellos que manejaban, o sea, que eran los capitanes de los bongos y de las chatas que bajaban por el Chagres hasta la desembocadura, porque ahora hay un cambio tecnológico. No, un camino de hierro, ¿no? Un cambio tecnológico. La revolución industrial irrumpe en la ciudad de Panamá y en el territorio transísmico. Y entonces eso genera un cambio que, proporciones guardadas, es lo mismo que pasó con los aguateros, las lavanderas y todas las personas que sacaban el agua de los pozos. Ahora el agua potable sería distribuida casa por casa por unas tuberías y no se podía permitir que continuase la extracción en paralelo de estos pozos, y se cegaron. Y hoy día, que es lo interesante... A eso iba. La dirección de tu investigación y tu trabajo con esta fundación en el corregimiento de Santa Ana, ¿hacia dónde da? ¿Qué resultados da? ¿Qué hallazgo estás teniendo tú en relación al tema del Chorrillo, bueno, su pasado y su interpretación hoy como parte de ese patrimonio que debe ser reconocido, divulgado y de alguna manera puesto en valor por la misma comunidad del corregimiento de Santa Ana? Correcto, o sea, es con el Patronato de Santa Ana, ¿no? Que es una ONG que está trabajando en pro de la conservación, entre otras cosas, comunitaria del patrimonio. Entonces yo estoy haciendo un registro de todo el patrimonio santanero, arrabalero, y una de las cosas que yo siempre pensé que el Chorrillo estaba en el Chorrillo, en el corregimiento del Chorrillo, y no, está en la esquina, es límite, es donde está al lado del cementerio chino, en la calle B, saliendo hacia lo que hoy es la Avenida de los Mártires, en las faldas del Cerro Ancón. Allí estaba, o sea, según cuando uno hace el traslape de el mapa de Harrison de 1857, el mapa de Bertoncini de 1904, los mapas coloniales previos que existían del siglo XVIII del área, y la información en fotos aéreas que también se puede traslapar, uno se da cuenta inmediatamente que el área fue totalmente transformada. O sea, los sitios donde se extraía el agua, donde se lavaba la ropa, todo eso se transformó y hoy está como olvidado, invisibilizado, pero uno puede ir al lugar e imaginarse, y además utilizar las fotos antiguas que me imagino que se van a estar presentando cuando se pase este podcast. Claro que sí. De la gente sacando el agua del área, los mapas, y uno se da cuenta que está clarito. Lo que pasa es que, claro, no se ve, pero es que quería, retrotraerte en este tema de las transformaciones del espacio, la transformación de los recursos. Nosotros tenemos como escenario hoy las esclusas de Cocolí. Esto era los estuarios de los ríos Río Grande, Cárdenas, Curundú, que se transforman también con las primeras obras hidráulicas del Canal de Panamá. Entonces, hay una constante y hay una
hay como un motor persistente de la transformación del espacio, de la evaluación patrimonial, de los recursos naturales y de la misma geografía y topografía de esta área que ha sido impactada por este fenómeno de la interoceanidad y por este esfuerzo permanente de comunicación entre los mares y dar la continuidad a este paso de agua por este país y por este lugar. Correcto, y el uso del agua en la producción, ¿no? En la producción urbana, en la salud y además, obviamente, para mejorar la calidad de vida, porque uno habla muy mal del tratado Heybo-Varila y evidentemente fue terrible y horrible, pero una de las cosas buenas que trajo fue el saneamiento de las ciudades terminales, la construcción de este acueducto y de los alcantarillados. Y trajo también como por sí también las transformaciones y las valoraciones patrimoniales hoy 100 y pico de años después. Entonces, estamos en las esclusas de Cocolí. Justamente detrás nuestro está por pasar un buque granelero en su tránsito por la última cámara de las esclusas de Cocolí, que a propósito de Cocolí y hablando de las transformaciones resultantes o producto de esta construcción de la comunicación interoceánica, es un espacio transformado, es un paisaje transformado, así como de igual manera el paisaje cultural del Chorrillo también transformado. Coméntanos de esto, Carlos. Sí, efectivamente. Gracias o en el sentido de la transformación del territorio para la comunicación interoceánica, el uso de tecnologías y gestiones geopolíticas que ocurrieron, nosotros tenemos una ciudad de Panamá que pasa de ser un lugar bastante atrasado o tecnológicamente poco avanzado. Suena el... Sí, el barco que transita aquí, que está detrás nuestro, pero continúa. Sí, entonces, específicamente en torno a lo que hemos estado conversando, en las faldas de Lancón, las fuentes de agua, el acuífero, el Chorrillo, que se cegó. El acueducto. Nosotros tenemos entonces la introducción de el agua potable transferida por acueducto, de los alcantarillados, del saneamiento, de la higiene y la salud, y en general de cambios en la utilización de esos recursos por parte de la sociedad, por parte del Estado, y una gente que se dedicaba a hacerlo artesanalmente ya deja de tener eso. O sea, la sociedad se transforma, la sociedad cambia, la sociedad se adapta a unos cambios en un paisaje cultural urbano, que es el paisaje del Chorrillo. Entonces, por ejemplo, cuando yo comencé la investigación, que era lo que estaba comentando antes, yo no tenía idea que el Chorrillo estaba allí. Siempre uno piensa que el Chorrillo está donde está actualmente mi pueblito, en las faldas de Lancón, claro, o que el Chorrillo estaba en otra parte, en el Chorrillo propiamente, pero estamos hablando de exactamente el límite, al lado del cementerio chino, en calle B, ¿no? Como se puede ver en el mapa, allí estaba el Chorro del Rey. Ahí estaban los pozos, el manantial, el ojo de agua. El ojo de agua, ahí se sacaba el agua más potable, ahí se usaba o se reutilizaba el agua para la lavandería. Allí además había un camino, que es la calle B actual, que es un camino histórico, que era el Camino del Chorro. Y allí se construyeron también los cementerios. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que en la época colonial y hasta el fin de la colonia, alrededor de 1815, 1820, es que se establece el primer cementerio extramuros en ese sector, pero para la década del 80. Pero bueno, Carlos, la gran mortandad que ocurre en el periodo de la construcción del Canal Francés, que en los otros episodios referí la cifra, 22.000 muertos durante el periodo de la construcción del Canal Francés. Viéndolo vis a vis con el contexto pandémico de la COVID-19, que hemos tenido por lo menos
7.000, cerca de 7.000, 8.000 muertos. 8.000 muertos, pero bueno, imagínate 22.000 muertos en esa época, en ese tamaño de la ciudad, y el impacto que tuvo tener el tema de la administración de la muerte y los cementerios. Bueno, se crean cementerios nuevos, se expanden, y entonces hay un artículo que sale en la Estrella de Panamá de 1884 en donde hay una gente que está quejándose de el impacto que tiene la construcción de los cementerios y el procesamiento de los cadáveres en el acuífero y en la calidad del agua que se estaba consumiendo en la ciudad, y hacen un llamado a que se haga un acueducto. O sea, el antecedente pues de lo que ocurre a partir de 1904, 1905, con la construcción de las obras de saneamiento de la ciudad, tiene que ver directamente con estos antecedentes. Entonces uno comienza a ver patrimonialmente hablando, que tenemos cementerio histórico, tenemos la memoria del Chorrillo, porque el Chorrillo ya no está, tenemos un barrio, el Chorrillo. Y Santa Ana, ¿no? La Huerta Sandoval, todo ese sector que está allí, donde estaba la antigua cárcel Modelo y el cuartel central. O sea, hay una oportunidad, Carlos, en este trabajo y en estas investigaciones de recuperar una parte importante de la historia y de los procesos y del patrimonio y de la memoria de esta ciudad a través del hilo conductor de una cosa como el Chorrillo y el agua y la administración del agua en esta parte de la ciudad. No, totalmente. Y además es fundamental reconocer que la ciudad histórica, o que los tiempos de la colonia y de la poscolonia, de la independencia que acabamos de celebrar el bicentenario, tienen que ver directamente con todas estas transformaciones del paisaje. Entonces, que el paisaje hoy también está en continua transformación, y nos toca a nosotros reconocer cuáles son los elementos fundamentales y significativos que nos retornan a esa memoria, o que nos permiten reconocer procesos, eventos, personas. O sea, hemos olvidado a las lavanderas, hemos olvidado a los aguateros, hemos olvidado a todas esas mujeres que aparecen en las fotos, ¿no? Y que recogen esta agua en esos 200 años, imagínate. No, es muy interesante lo que estás hablando, y yo creo que es muy importante la investigación desde la perspectiva de las ciencias sociales y de la historia. Correcto. Para también entender un poco estos conceptos de transformación del paisaje y el tema de la tecnología en nuestra sociedad. Hacemos el paréntesis. A los que nos ven y nos escuchan, aquí a nuestras espaldas está un buque granelero transitando por la cámara baja de la esclusa de Cocolí. Adelante va el remolcador Farfán asistiendo a la operación de tránsito. Toda esta es parte de la fuerza del canal que mueve y hace operativo esta maravilla de la ingeniería. Saludos a la gente allá a bordo de los buques. No, y uno se pone a pensar que, este es un movimiento de agua macro, pero todos esos pequeños movimientos de agua micros que suplieron a una ciudad amurallada y su arrabal por un buen par de siglos, y que era la línea de vida que esa gente tenía, ¿no? Así es. Entonces, esa memoria de esas actividades, de esos procesos, a mí me parece que es muy importante que la retomemos, pero que también lo entendamos como un proceso que esas transformaciones tuvieron un impacto en la sociedad, tuvieron un impacto en las relaciones de género, tuvieron un impacto inclusive en la política del arrabal. Entonces, ¿y cómo nos vemos reflejados en eso hoy día? Bueno, así pasó el podcast del Canal de Panamá. Yo creo que estos son los temas y justamente los espacios que este espacio de comunicación, así pasó el podcast del Canal de Panamá, puede ofrecer para seguir hilvanando y deconstruyendo esta fascinante historia de agua, canal, interoceanidad y transformación del paisaje. Los invito a todos nuestros seguidores a seguirnos en nuestras redes, las plataformas de Spotify, YouTube y Tu Canal TV, para seguir entonces hablando sobre estos interesantes temas sobre agua e interoceanidad. Te cedo los micrófonos, Carlos, para que cierres acá
este conversatorio de aquí. Así pasó sobre las transformaciones del paisaje, interoceanidad, agua y memoria. Sí, muchas gracias Orlando, muchas gracias por permitirme acompañarte este rato en este lugar maravilloso, extraordinario. Yo siento que así pasó y así seguirá pasando. Nuestro país es dinámico y la cultura se sigue transformando, así que somos testigos. Muchísimas gracias, Carlos, y entonces hasta pronto y sigámonos en la audiencia en este espacio de tu podcast Así Pasó en el Canal de Panamá.